Autos raros del TC, segunda parte. En la primera parte hablábamos del Ford Fairlane y hacíamos mención a las 4 marcas tradicionales del TC, que no está de más repetirlas en esta segunda parte. Ford con su modelo Ford Falcon, Dodge GTX, Torino y Chevy. Ahora bien, nos toca meternos en otros modelos de esta última marca. Tal es el caso del Chevrolet 400. Este fue el primer automóvil compacto fabricado por la General Motors Argentina a partir del año 1962, generando cierta competencia a las propuestas planteadas por Ford y Chrysler, cuando ambas trajeron al país los primeros autos compactos, el Falcon y el Valiant respectivamente. El coche estaba basado en el automóvil conocido en Estados Unidos como Chevrolet Nova. Fue fabricado en el país solo en versión sedán de 4 puertas, aunque a comienzos de aquellos años tuvo un derivado armado por el famoso piloto Froilán González, llamado Chevy 2, que era una Chevy 2 estadounidense de 2 puertas, importado a la Argentina exclusivamente para competir en el turismo carretera. Como era de esperar, la aparición del coche en el TC en el 64 causó revuelo, a punto tal que muchos sugerían que fuera retirado de la categoría por marcar un gran contraste respecto a las tradicionales cupecitas. Los primeros pasos del Chevy 2 marcaron cierto suceso. Debutó el 12 de abril del año 64 en el Autódromo de Buenos Aires con Jorge Cupeiro como piloto, teniendo que abandonar la carrera con tan solo 3 vueltas. Pero una semana más tarde, y en el mismo escenario, lograba un segundo puesto demostrando ser un auto competitivo. Durante aquel primer año, el coche sufría una serie de abandonos por numerosos inconvenientes mecánicos, arribando a la meta en 5 de las 15 carreras en las que participó. Esto apagaba un tanto las quejas de sus detractores, quienes empezaban a sostener que era un vehículo ideal para usar en autódromo, pero no servía para las carreras típicas del TC en ruta por ser muy frágil. De todos modos, y a pesar de la temporada negativa, el 9 de agosto del año 1964, en una carrera para pilotos no ganadores disputada en Mar del Plata, Jorge Cupeiro lograba su primera victoria con este modelo a un promedio cercano a los 200 km por hora. Esta primera versión del Chevy 2 no presentaba cambios exteriormente, respetando las líneas originales del coche. El motor, de origen nacional, era de 6 cilindros, 3.800 centímetros cúbicos, armado con cojinetes y carburadores Weber verticales importados. Los encargados de la preparación eran los hermanos Belavinga. Froilán González y su equipo intentarían que el coche se encontrase lo más actualizado posible para poder estar siempre lo más cerca que se pudiera de la punta. De este modo, en 1965, el auto sufre la primera modificación importante. La empresa encargada de los cambios era Baufer Style de Alan Baudena. Los puntos que se modificaron eran la trompa, que pasaba a ser más redonda y refinada. También se acortaba la cola del auto unos 25 centímetros y se modificaba el sistema de suspensión delantero al suplantar el amortiguador hidráulico tubular que lo equipaba por otros 2 marca Dyerbog del mismo estilo. Se le agregaban 2 aberturas en los laterales para aliviar la temperatura del motor y de los frenos. Tanto la trompa como la tapa del baúl pasaban a ser de aluminio. Todos estos trabajos disminuyeron el peso total en unos 50 kilos, quedando en 1.200 kilos, y la reducción en la altura de unos 5 centímetros, que llevó la medida del auto a 1,40. Esto, sumado a unos 20 HP de potencia ganado sobre el motor de 7 bancadas, hacían que el auto lograra una velocidad del orden de los 240 kilómetros, entre 8 y 10 kilómetros más que antes de los cambios. Las modificaciones dieron sus frutos y el auto responde satisfactoriamente. Si bien el comienzo del torneo no era positivo, Cupeiro logra ganar 9 carreras en el resto del año, siendo subcampeón de los hermanos Emiliosi a bordo de su tradicional galera.
La temporada de 1966 arrancó con buenos resultados, pero luego se iban a suceder una serie de abandonos que alejaban al Chevitú de la pelea. Cerca de fin de año se vuelve a meter mano sobre el coche para devolverlo a los primeros planos. El encargado de los trabajos en este caso fue Raúl Cabanas, quien modificó completamente el auto. Le construyó una nueva trompa de chapa muy fina con un mayor perfil. Le modificó la cola logrando que fuera tipo fastback con remate trunco y le agregó varias entradas y salidas de aire. Además, se inclinaban unos grados el parabrisas mejorando el aspecto aerodinámico y por primera vez se retocaba la cabina para darle una mejor ubicación al piloto. A pesar de estas reformas, la versión Mark III del Chevitú no logra obtener victorias y empieza a sufrir varios inconvenientes ocasionados principalmente por las constantes roturas en el motor. Ese año se encargaron de pilotearlo el ya mencionado Cupeiro, alternándose con Carlos Marinkovic. Ya sobre el año 1967, la aparición del equipo Torino de ICA motivó a un nuevo cambio sobre el coche, el cual lo volvió a realizar Raúl Cabanas. El trabajo más importante para su modificación se centró en el techo. También se le dio una mayor caída de cola, con lo cual se rebajaron unos cuantos kilos. Este Chevy Mark IV lograba retornar a los primeros planos, logrando un tercer puesto como el mejor resultado, pero ya era visiblemente superado por los autos diseñados aquel año, como las Liebres de ICA o la Garrafa de Andrea Bianini. Sobre mediados de la temporada, Jorge Cupeiro se desvincula del equipo y el piloto pasa a ser Carlos Marinkovic, quien ya había corrido en una oportunidad del coche en el año 66 bajo el seudónimo de Sandokan II. De esta manera, Froilán González decide continuar con su proyecto encargando un nuevo auto a Martos para el año 68. En esos 3 años y medio, el Chevitú corrió en el TC de la mano de Jorge Cupeiro y Carlos Marinkovic. Se impuso en 12 oportunidades, arribando al podio en 25 competencias. Como se anticipaba anteriormente, Froilán González le encargaba a Francisco Martos un nuevo coche, basándose en las transformaciones que el Chevrolet Nova había sufrido entre el 65 y 67. Este se llamaría Chevy 3. El Chevy 3 sería el reemplazo del Chevitú. El coche había sido construido por Francisco Martos y era de estructura tubular de la nueva generación de prototipos. El motor que lo impulsaba era un Chevrolet 250 preparado por Bernardo Pérez. El debut del auto se producía el mismo día que el mítico Trueno Naranja de Carlos Pairetti y quizás por eso se vio un tanto opacado, aunque luego demostraba ser un auto de vanguardia. En esta primera carrera disputada en el Autódromo de Buenos Aires, el Chevy 3, conducido por Carlos Marinkovic, llegó a puntear algunas vueltas, pero debió abandonar. Sin embargo, marcaba el récord de vuelta de la competencia en 1:48 décimas en el circuito número 2. 4 fechas más adelante, el 1 de septiembre, llegaba la primera victoria del auto en el mismo autódromo, halago que se repetiría el 3 de noviembre en Rafaela. El Chevy 3 pasaría a competir en la nueva categoría Sport Prototipo para el año 69, siendo la experiencia del TC de solo media docena de competencias. A pesar de ser corta su participación en la categoría, dejó plasmada su competitividad al ganar Carlos Marinkovic 2 carreras y obtener 4 podios. En 1970 comenzó con unos pocos Chevrolet 400 intercalados con los prototipos que por aquel entonces se adueñaban del TC. La Liebre Torino del Loco Di Palma y Eduardo Copello. En ese campeonato los Chevrolet 400 reaparecían en la Vuelta de Vergado del 19 de julio del 70 de la mano de Eduardo Pino y Arturo Damín. Ese mismo año lograba el triunfo con este coche Eduardo Copello en la Vuelta de Pergamino el 8 de noviembre de aquel año. Como podemos ver en la foto, Cupeiro es perseguido por el Fiat 1500 de Alberto Rossi, otro vehículo que era algo común verlo por aquellas épocas. Ese fue el último triunfo de un Chevrolet 400 en el turismo carretera, pero no fue su última competencia. Entre 1971 y 1973, pilotos como Cupeiro, Carlos Marinkovic y Eduardo Pino, o jóvenes como Jorge Martínez Boero, Héctor Laucha Ríos, Carlos Lin, entre otros, hacían sus primeras armas en el turismo carretera. Como cierre de esta segunda parte, solo resta agregar un par de datos que tienen que ver con el Chevrolet 400 de serie.
Durante aquellos primeros años de la década del 70 se lanza la línea Rally Sport con la base de carrocería especial, una versión deportiva más económica que el Super Sport. Venía con el motor denominado 194, pero a principios de 1972 se le cambia las gráficas con carácter más agresivo y para ello adopta el motor más grande de la línea 250, equipados con un carburador Holley de una boca y acoplados a la caja de 4 velocidades. Estas versiones venían con diferentes tonos de color característicos de la serie: blanco, rojo con rayas laterales negras, celeste con rayas laterales blancas o el más conocido naranja con bandas laterales negras. Se destacaba además el logotipo RS en la parte trasera del coche y una nueva parrilla, para diferenciarlo del Super Sport con 2 faros en vez de 4. Por otro lado, se empieza a comercializar la versión diésel que estaría equipada con el motor y la caja del entonces Indenor XD 488, conocida como rastrojero. Dicha denominación hace referencia a 4 cilindros de 88 milímetros de diámetro de cada uno. En 1974 se finalizó la producción del Chevrolet 400, habiéndose fabricado 93.000 unidades. Fue reemplazado por el Chevy Malibu, indicando que General Motors apostaría todo al Chevy. Sin embargo, aquel mismo año se usaba el motor 194 del Chevrolet 400 para iniciar el proyecto de lo que sería el primer mediano de Chevrolet en Argentina, el Opel K180. Volviendo al plano deportivo, en los primeros años de la década del 90, en la categoría Supercar, que luego pasaría a ser el TC Pista, compitieron algunos vehículos de este tipo. Aún así, el Chevrolet 400 aún se utiliza en diferentes categorías zonales.